Y quiero compartir un tema precioso. Bueno, la palabra de Dios es viva, es preciosa toda para nuestras vidas como hijas de Dios, como mujeres de Dios, que he titulado Firmes en la Fe. Amén. Que como hijas de Dios podamos estar firmes en la fe. Firmes, la palabra firme, que podamos estar inmutables, hermana. O sea, que no cambiemos allí, sino que estemos firmes, establecidas en la fe en Cristo Jesús. Y para ello vamos a hacer referencia a la vida de una mujer que está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Firmes en la fe. Entre las mujeres devotas y santas del Antiguo Testamento encontramos a Jocabed, una mujer que está allí en el Antiguo Testamento. Jocabed quiere decir gloria de Jehová. Gloria de Jehová. Jocabed. Cada vez que se pronunciaban o que la llamaban, ¿verdad? Estaban proclamando gloria de Jehová. Oh, Jehová es su gloria. Jehová es su gloria. Jocabed fue la madre de Moisés. Y vamos a ubicar juntas en el libro de Éxodo, capítulo 1, para leer nuestra base bíblica de la enseñanza en esta tarde. Éxodo, capítulo 1. Vamos a leer varios versículos allí para hablar de Jocabed. Jocabed se casó con un hombre que se llamaba Amram. En Números 26:59, no lo busquen, sino que lo leo para ustedes, pero la que tome nota lo puede anotar allí. Números 26:59 dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed. Eso lo dice Números 26:59. Hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. O sea que Jocabed nació en Egipto. Esta dio a luz de Raham a Aarón, Moisés y a María, su hermana. Jocabed tenía 3 hijos y podemos decir que los 3 hijos fueron grandes hijos, grandes. Cada uno tuvo un liderazgo específico y podemos ver en el desarrollo de ellos como hijos la piedad de su mamá que se llamaba Jocabed. Ella los crió, Jocabed los crió. Y los hijos tuvieron sus raíces alrededor de su piadosa madre. Cuando nosotros vemos un árbol frondoso y que da sombra y que está fuerte, podemos saber que tiene buenas raíces, ¿sí? Y estos 3 hijos de Jocabed, que fueron Aarón, Moisés y María, tuvieron sus raíces alrededor de una madre piadosa. Una mujer, hermanos, que fue firme en la fe y de la que vamos a tomar ejemplo en esta tarde para cada una de nuestras vidas. Tienen a la mano Éxodo, capítulo 1, que es la base bíblica, amén. Leemos allí a partir del versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Cada uno de ellos entró a Egipto junto con su familia. Recordemos que José estaba como gobernador de Egipto, ¿sí? Hubo hambruna en Canaán donde ellos estaban y eso los llevó a Egipto y ahí estaba gobernando José. Estos eran los nombres de los hijos que entraron a Egipto. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Murió José, murió el gobernador, ¿ok? Y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron
y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó la tierra. Estaban en un país extranjero, Israel, sí, pero estaban siendo fructificados, estaban multiplicando, estaban aumentando en números y estaban llenando la tierra. ¿Ok? Dice el versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Y ese nuevo rey no conocía a José. Ya José había muerto y se levantó un nuevo rey y ese nuevo rey no conocía a José. Y dijo a su pueblo, vamos a ver las aflicciones que tenían los israelitas allí en Egipto, hermano. Unas aflicciones fuertes, unas circunstancias difíciles que estaban pasando. Dice el versículo 9. Y le dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Estaban viéndolo como que ya estaban creciendo, estaban fuertes, estaban fructificando, estaban multiplicándose. Ahora pues, miren cómo dice el rey de Egipto, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Estos versículos del 8 al 10 nos muestran claramente, ¿verdad?, que Faraón le estaba teniendo temor, temía que fueran tan numerosos que pudieran organizarse y que fueran una amenaza para su reino. Y estaba preocupado por eso, comenzó a preocuparse por eso. Dice el versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y de Ramsés. Es decir, comenzaron a ponerle carga al pueblo para que se fatigara, para que se cansara, que la esclavitud se hizo más pesada todavía, que construyeran, que trabajaran. Y además, como dice allí, pusieron en ellos comisarios de tributo, que los vigilaran, que estuvieran pendientes de lo que estaban haciendo. Pero cuanto más los oprimían, que dice la palabra de Dios, tanto más se multiplicaban. ¿Ok? Los israelitas se estaban multiplicando y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea, a pesar de que estaban imponiéndole carga, a pesar de que estaban allí, sí, con esclavitud, correcto, a pesar de esa opresión, ellos agarraban fuerza y se multiplicaban. Los hizo esclavos para matar su espíritu y buscar la manera de detener el crecimiento. Pero no fue así. El pueblo hebreo era extranjero, ¿ok? Estaban en Egipto y poseía muchos menos derechos que los nativos de Egipcio. Todos los esclavos eran vigilados por un capataz despiadado. Este capataz era una especie de opresor y su función era mantener a los esclavos trabajando tan rápidamente como fuera posible. Era un especialista en hacer miserable la vida de los esclavos. Y eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Esa era la situación. Estaban afligidos totalmente. Dice el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Los tenían allí, hermanos, pero con una cantidad de aflicciones increíble. No obstante, sigue más adelante, el rey, con dureza, el 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaba con rigor. Los egipcios trataron de acabar con el pueblo hebreo.
al forzarlo a la esclavitud y al maltrato. Querían acabar con ellos, hermano, querían ponerlo como un pueblo débil. Ya les tenían temor porque ya estaban fortalecidos y querían acabar de cualquier manera y comenzaron a imponer aflicciones, ¿sí? Para que se debilitaran. Pero en lugar de eso, los hebreos se multiplicaban y se hicieron más fuertes. Entonces, ¿qué hicieron ahora? Dice el versículo 15. Y el rey de Egipto habló. Y habló el rey de Egipto a las parteras. Bueno, ya los tenemos trabajando duro. Ya estamos colocando sobre ellos carga pesado. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Llamen a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. Mandaron a matar a los hijos, a los niños varones. O sea, más fuerte todavía. Imagínense ustedes, hermana, la mujer hebrea embarazada, el temor, el miedo de saber si iban a ser varón o iban a ser niña. Dice el versículo 17, pero entonces las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis perseverado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. ¿Sí? En realidad lo que estaba pasando era que ellas temieron a Dios y que ellas lo que estaban haciendo era que perseveraban la vida de los niños. ¿Sí? Las parteras estaban para ayudar y no para matar. Ayudaban a las mujeres a dar a luz y cuidaban a los bebés hasta que la madre se recuperaba y se lo dieran. Pues en ellas había temor de Dios. En las parteras había temor de Dios. ¿Sí? Que eso lo hace el Señor. Amén. Y estas mujeres mostraron un gran valor y amor a Dios, arriesgando sus vidas al desobedecer la orden del rey. Estaban arriesgando sus vidas. ¿Sí? Las parteras preservaron la vida de los bebés hebreos, colocando en riesgo sus propias vidas para salvar las vidas de otros. En este caso, la vida de los bebés varones. Dios las bendijo al no violar la ley suprema de Dios que prohíbe la muerte insensata de vidas de inocentes. Miren lo que dice el versículo que sigue, el versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras. Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció, y dice la palabra de Dios, en gran manera. O sea que a pesar de las aflicciones, hermana, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los obstáculos que tenía, el pueblo se hacía más fuerte. El pueblo se multiplicaba. Parece algo que fuera como contradictorio, porque la idea de ellos era que se debilitaran. La idea de ellos era que perdieran fuerza, que se debilitaran como pueblo. Y eso no estaba ocurriendo. Al contrario, como las parteras estaban ayudando, ¿verdad?, a los israelitas, porque había temor en sus corazones, entonces Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amén. El Señor prosperó la familia de estas parteras. Entonces, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y toda hija preservad la vida.
Entonces, bueno, entonces que los coloquen al río y que mueran, ¿sí? O sea que había bastante órdenes con severidad, podemos ver, con órdenes crueles, ¿sí? Y sin nada de temor de Dios, sin nada de temor de Dios. Eso estaba pasando en Egipto, hermanas. Y en medio de esas circunstancias, en medio de esa situación, venía en camino al mundo Moisés. En medio de esa dificultad. Un varón, y el destino para ese varón era que muriera. Era que muriera. Y allí, hermana, entra en el escenario bíblico Jocabed. ¿Sí? Imagínense ustedes a Jocabed, hermana. Como madre, ya tenía hijos, Jocabed, ya había experimentado lo que es el amor de madre, ¿sí? Y venía un varón en camino. Jocabed, ya solamente el hecho de estar embarazada sin saber si era niña o si era varón, ¿verdad? Ya había en su corazón quizás la angustia, cómo iba a ser todo lo que estaba pasando en esa situación. Y vamos a seguir leyendo qué pasó. Allí dice, un varón, en el capítulo 2, ¿me siguen? ¿Sí? Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Aunque no nombra allí Jocabed, si nos vamos a Número 26:59, allí nos vamos a dar cuenta, si quieren pueden allí ubicarlos, Número, para que sepamos que estamos hablando allí de Jocabed. Número 26:59. Amén. Dice, la mujer de Aram se llamó Jocabed, hija de Leví. Y allí en Éxodo 2 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y en el que seguimos en el número, y le nació a Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz, vean Rat, a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Entonces allí en el capítulo 2 de Éxodo, ¿verdad? Estamos hablando de nacimiento de Moisés y su mamá fue Jocabed. Miren en las circunstancias tan adversas y tan difíciles en que estaba naciendo Moisés. Dice el versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, lo tuvo escondido por 3 meses. Logró nacer. Moisés tuvo su primera victoria, ¿verdad? Logró nacer siendo varón y logró nacer. Y la mamá lo dejó escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó y con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Hermana, nada más esa frase, imagínese usted. Un niñito de 3 meses allí. Y el niño lloraba. Yo imagino el grito de Moisés, desesperante, ¿sí? Su mamá lo estaba amamantando durante 3 meses. Quisiera sentir el regazo de su madre, el olor de su madre, le hacía falta su leche materna y estaba allí llorando, pero no desprovisto de la misericordia de Dios, ¿sí? El niño lloraba, dice en el versículo
6. Gracias, hermana. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, llamó a Jocabed, ¿sí? A la cual dijo la hija de faraón, lleva a este niño y críamelo. Amén. Y yo te lo pagaré. Te voy a pagar para que tú lo críes. Te voy a dar lo que necesitas. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amén, hermanas. Aquí podemos ver en estos versículos del 1 al 10 tantas enseñanzas que nos deja Jocabed sin ni siquiera ser mencionada en estos versículos, solamente como la madre de Moisés, ¿sí? Una mujer firme en la fe, sin lugar a dudas, hermanas. Las circunstancias eran adversas, muy adversas. Las circunstancias eran de vida o muerte. Sí, hermana, las circunstancias eran de vida o muerte. Eran pero muy difíciles. Yo diría que más difíciles que muchas de las circunstancias que pudiéramos estar viviendo en este tiempo. ¿Sí? Muy adversas y difíciles. En primer lugar, Jocabed fue una mujer de percepción. Es decir, una mujer con discernimiento y una mujer sabia. Eso es lo que quiero decir cuando digo una mujer de percepción. O sea, ella pudo percibir espiritualmente hablando, porque era una mujer de fe, con discernimiento y sabiduría. Estamos en Éxodo capítulo 2, ¿sí? Hablando acerca de una mujer firme en la fe. Jocabed era una mujer de percepción. Vamos a leer juntas lo que dice el versículo 2. La cual concibió y dio a luz un hijo varón. Imagínense a Jocabed cuando le dicen que sí, que efectivamente era varón. Inmediatamente como mujer, ¿sí? Comenzó a buscar las alternativas y la salida. Y dice la palabra de Dios allí en ese versículo 2, y viéndolo que era hermoso, ¿sí? Viéndolo que era hermoso. La Biblia dice en 3 pasajes bíblicos que Moisés era hermoso y agradable a Dios. Era hermoso. Miren, lo dice allí en Éxodo 2:2 que lo acabamos de leer. En Hechos 7:20. Y en Hebreos 11:23. Acabamos de leer Éxodo 2:2, vamos a leer Hechos 7:20. Dice la palabra de Dios, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. En medio de las aflicciones, en medio de las dificultades, en medio de que había nacido un niño varón y Dios vio que era agradable. Hebreos 11:23 dice la palabra de Dios, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso. Lo dice esas 3 porciones la palabra de Dios. Esto no solo significa que Moisés era un niño hermoso a la vista, que debió haber sido, porque si la palabra lo dice, haber sido hermoso, ¿sí?
sino que mientras el pequeño yacía en el regazo de su mamá, Jocabed sintió que Dios lo había enviado. Sintió propósito de parte de Dios para con su hijo. ¿Sí? Y por eso la Biblia dice que era agradable a Dios, que era hermoso y que lo había enviado y que él, junto con su fe y amor entremezclado, porque la mamá, yo me lo imagino agarrándolo en sus brazos, me la imagino amamantando ese bebé con las aflicciones y las amenazas de muerte que tenía Moisés, pero a la vez ella tenía fe, ¿sí? Fe y amor, y de alguna manera ella preservaría hasta donde a ella le fuera posible la vida de Moisés. Amamantando con alegría, pero también con la preocupación de qué era lo que ella iba a hacer, ¿sí? Y lo pudo esconder solamente 3 meses, ¿sí? Solamente 3 meses, pero bebé recién nacido, ¿sí? Y esconderlo por 3 meses. Entonces, en primer lugar, hermana, vemos que ella fue una mujer de percepción, o sea, ella pudo tener ese discernimiento y esa sabiduría de parte de Dios, que había un propósito en el bebé que tenía en sus brazos. Número 2, Jocabed fue una mujer de valentía, una mujer valiente, una mujer que no fue cobarde, una mujer que no se dejó vencer por el miedo, sino que venció los obstáculos y las barreras que pudieran haber venido, los pensamientos que pudieran haber venido de lo que le iba a pasar a su hijo, de la vida de su hijo. Además, fue valiente, hermana. Lo escondió por 3 meses. Lo dice Éxodo 2:2. Es un misterio cómo Jocabed se las arregló para esconder a su bebé y que sin lugar a duda lloraba como bebé recién nacido, ¿sí? Tan vigorosamente como cualquier bebé lloraba, ¿sí? Y en algún lugar secreto, donde no fuera visto, hasta que ella no pudo seguir escondiéndolo. Pero lo hizo hasta donde ella pudo. Yo creo que Jocabed dio lo máximo de ella, su mejor esfuerzo. Dijo, no lo puedo seguir escondiendo. Hay que tener otro plan de acción. ¿Y qué vamos a hacer? Número 2, ella fue valiente porque no tuvo miedo de la orden del rey. La orden del rey era que el niño falleciera, ¿sí? Pero ella no tuvo miedo. Lo dice la Biblia en Hebreos 11:23. Lo dice clarito. Dice así, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Confiaban en el Señor, en las promesas de Dios. Confiaban en que Dios iba a hacer algo y que estaba ahí con ellos. En que aún en medio de la dificultad y la adversidad, allí, Señor, te miramos a ti. Tú vas a abrir una senda, tú vas a abrir una salida y estamos confiados en ti. Dios, mediante la intensidad de la fe de ella, hizo que estuviera el valor para hacer lo que hizo y el ingenio, ¿sí? Y la acción. Ella no se quedó en una fe sin obras. Ella accionó su fe, hermanas, en medio de lo difícil. Y pudiéramos decir, no, pero es que ya estando allí, en medio de la aflicción, en medio de todo, confiando en Dios, su fe estaba siendo activa. Sí, pero ella accionó a lo que estaba al alcance de ella. Fue una mujer que tuvo percepción, fue una mujer valiente y fue una mujer de acción. De acción. Dice la Biblia en el versículo 3 del capítulo 2 que estamos leyendo. Pero no pudiendo ocultarle por más tiempo,
tomó una arquilla de junco, es decir, hizo una cesta, ¿sí? Una cesta de papiro comenzó a hacer. Y la calefateó con asfalto y brea, tal cual como cuando dice la Biblia en el arca de Noé, ¿sí? Ella sabía lo que estaba haciendo. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Ok? Allí vemos que Jocabed accionó. Le dijo, hay que hacer algo. ¿Sí? Ella lo iba a colocar en el río, pero ella le hizo su cestica de papiro. Ella hizo una cesta de papiro porque creía que ésta servía de alguna manera para proteger al bebé de las amenazas y los peligros propios que pudiera encontrar en el río. ¿Sí? Animales, el agua, el frío, la corriente. Y ella dijo, de alguna manera lo voy a proteger. A mí me llama mucho la atención que en Hebreos 11:23 dice que los padres lo escondieron. ¿Ok? Los padres, no dice que solo fue la mamá, sino que los padres. Pero también me llama mucho la atención que fue Jocabed la que hizo la arcilla y la que lo puso, la canasta. ¿Sí? O sea que Jocabed, sin lugar a duda, hermanas, fue una mujer firme en la fe y que confiaba en el Señor porque dijo, hay que ponerlo en el río. Pero yo como madre voy a hacer lo que esté a mi alcance para cuidarlo hasta donde yo pueda. Hasta donde esté a mi alcance yo lo voy a cuidar. ¿Sí? Como hemos dicho, mucho peligro y mucha amenaza. Y ante todas estas amenazas puso la cesta con su tesoro secreto, porque lo tenía allí en secreto y era su tesoro, con su tesoro secreto, entre los juncos en la ribera del río. Esta arquilla de junco fue construida por una mujer que sabía lo que estaba haciendo, porque los barcos egipcios se hacían con esos mismos juncos y se calefateaban con la misma brea. O sea que ella sabía que esto de alguna manera lo iba a proteger, de alguna manera. Su valerosa acción estaba cargada de confianza en Dios. De confianza en Dios porque ella no podía hacer absolutamente más nada. Era muy poco lo que ella podía hacer para cambiar la situación. No estaba en sus manos cambiar la situación. Y era muy poco el esfuerzo que, Señor, pero ¿qué tanto puedo hacer yo? Por lo menos, bueno, hago esto. Y yo me imagino a Jocabed, hermana, y todas nosotras como mujeres, ¿verdad? Que cuando dejó a ese niño allí, ¿cómo estaría de quebrado su corazón? Y a la vez, confiado en Dios. Solamente tú, Señor, eres el que puedes obrar. Solamente tú eres el que puedes hacer algo aquí. Para cambiar la situación, ella no podía hacer casi nada. Ella accionó a lo que visualizó como la única alternativa de salvación. Eso es lo que yo puedo hacer. Y ahí vemos en ella amor sacrificial. Ahí estaba el amor y hasta donde ella podía lograr hacer, hermana, y descansar en el Señor. Hasta aquí puedo hacer, hasta ahí hago y descanso en el Señor. Y nosotras, hermanas, nosotras, hemos sentido en ocasiones que estamos literalmente rodeadas de maldad. Y nos preguntamos, ¿pero qué puedo hacer si esto es tan difícil? ¿Qué más hago yo? ¿Qué puedo hacer, Señor? Confío en ti, porque tenemos la confianza puesta en el Señor, pero ¿qué hago? Y pensamos, es tan poco lo que yo pueda hacer en esto tan difícil, tanta maldad, Señor, tanta independencia. Ubíquese en la situación que usted pueda estar pasando, que haya pasado o que esté pasando alguien allí, nosotras. Y decimos, ¿qué es lo que tanto yo puedo hacer, Señor? Y Jocabed hizo lo que ella podía hacer y dijo, no sé hasta dónde llegue esta acción y hasta dónde pueda salvar al bebé.
Y hasta dudamos que ese accionar pueda ayudar a vencer tanta maldad. Cuando nos enfrentamos al mal, hay que buscar en fe la manera de accionar contra ese mal. Buscarlo, hermano. Confiar en Dios. Y Dios utiliza nuestro esfuerzo en la lucha contra el mal. Debemos estar como hijas de Dios alertas, ¿sí? Y a la ofensiva, más que a la defensiva. No hay que esperar el ataque, sino que yo voy a accionar primero. Bueno, Señor, esto es lo que yo puedo hacer, yo lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? Y si hay un momento de dificultad y hay esta situación familiar y esto se pone cada vez más complejo y más difícil, pero yo voy a aportar lo que yo puedo hacer. Si yo necesito hablar bueno, yo voy a dar ese paso y yo hablo. Si yo soy la que tengo que propiciar el encuentro para la reconciliación, yo propicio el encuentro. No sé si esto ayude, pero yo confío en ti, Señor, y hago la parte que me corresponde. Así fue como hizo Jocabed, hermano. Y después que puso al niño allí, yo imagino a Jocabed llamando a María, la hija, y decirle, ven acá, hija, tú vas a ir allí, ve, sigue hasta donde tú puedas y ve si qué fue lo que le pasó al niño. Yo imagino diciéndole así a su niña, a la hermana. Y dice el versículo 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. ¿Sí? Algunos comentaristas dicen que probablemente tendría unos 10 años. Sí, la Biblia no lo dice, pero algunos comentaristas lo dicen que pudiera ser. Y de paso, que vemos en ella una mujer de fe, María fue criada allí con una madre de piedad. Y le dijo, hija, no lo dice la palabra de Dios, sino que anda a ver qué le sucede. Si se presenta alguna oportunidad, no dudes en accionar, porque Dios está contigo. O sea, ella, María, había sido criada y educada por Jocabed y lo puso a que lo vigilara. Jocabed estaba confiada en su hija, ¿sí? Y sabía que había cultivado en ella una crianza de confianza en Dios. Jocabed confiaba primero que nada en Dios, pero conocía el corazón de su hija, ¿sí? Y que confiaba en Dios y que ella aprovecharía cualquier oportunidad que Dios le brindara para salvar la vida del niño. Y dice el versículo 5, y la hija de Faraón, ¿sí?, descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Imagino a María viendo todo el escenario así, todo lo que estaba pasando, vio a la hija del faraón, es la hija, ¿ok? Es la hija del rey. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, ¿sí? El autor del libro de Éxodo es Moisés. Y esta historia se la habrá contado, ¿cierto? La mamá le decía, y tu hermana probablemente vio cuando la hija del faraón vio la cesta de papiro y tú estabas llorando, porque la Biblia lo registra, que el niño lloraba, ¿sí? Y tú estabas llorando, Moisés, cuando le contarían, ¿verdad? Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este, ¿sí? Hay algunos comentaristas bíblicos que dicen que la hija del faraón probablemente no había podido concebir y entonces cuando lo ve, lo siente como que, y este niño lo está recibiendo como que si fuera para ella. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, o sea, inmediatamente cuando ve, probablemente, ¿verdad?, la actitud de que agarran al bebé y lo ven, que no lo ven con el desprecio de que lo van a matar, ¿sí? Sino que ven que lo van a agarrar, que lo van a cuidar. Y ella dijo, aquí está la oportunidad. Este es el momento en que yo debo hablar, ¿sí? Y vemos que allí Jocabed accionó
con fe, enviando a su hija, María. Y María también accionó cuando vio la oportunidad. Hermana, mujeres apercibidas. Aquí está el momento en que yo debo hablar, y lo hacían con valentía, con sabiduría, aprovechando la oportunidad y sabiendo que Dios las estaba respaldando y que ellas amaban a Moisés y querían que Moisés estuviera con ellas nuevamente, ¿sí? Y como dice allí, que le dijo en el versículo 7, inmediatamente que dijo María, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. ¿Quieres que busque a alguien que te ayude a criarlo? Yo te puedo ayudar a buscar a que te lo críe. ¿Y qué dijo la hija del faraón? Ve, ¿sí? Todo programado, ¿sí? Todo planificado, así es. María, la hermana del bebé, vio a la hija del faraón que había descubierto a Moisés. Rápidamente tomó la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa? María. Fue la que tomó la iniciativa para sugerirle de una nodriza. Pero se lo sugirió muy sabiamente, ¿verdad, hermana? No le dijo, bueno, ¿tú será que quieres? ¿Será que no quieres? No, sino que le preguntó, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Inmediatamente, ¿sí? Le dijo, para que cuidara al bebé. La Biblia no dice si María temía acercarse a la princesa o si la princesa sospechaba que ella era una hebrea, pero María se acercó. ¿Sí? Miedo habrá tenido, hermano. ¿Sí? Su corazón, sus nervios, pero ella agarró con fuerza y habló con la hija del faraón. Hizo lo que tenía que hacer en medio de la circunstancia adversa. Y la hija del faraón contrató los servicios de María y su madre. Le pagó, hermana. ¿Sí? Su familia había sido reunida otra vez. No solo Moisés regresó a los brazos de Jocabed, sino que además la hija del rey le pagaba para que lo criara. ¿Sí? ¿Y ustedes creen que Jocabed iba a desperdiciar esos años de crianza? Pues no. Yo imagino a Jocabed cuando recibió ese bebé, feliz de volver a darle, ¿verdad?, el pecho, feliz de abrazarlo, decirle, aquí comienza un nuevo trabajo, a comenzar a sembrar en el corazón de Moisés principios que los iba a utilizar más adelante. Inesperadamente, a menudo, incluso a nosotras nos pueden salir oportunidades, hermana, en medio de la situación difícil. ¿Y qué tenemos que hacer, hermana? ¿Dudar? No, accionar. Pero vamos a accionar allí por nuestras propias fuerzas. No. En las fuerzas que encontré en la oración, en las fuerzas que encuentro cuando leo y medito la palabra de Dios y la disfruto. Y allí, que están recargadas esas fuerzas espirituales, en el momento que viene la oportunidad, tengo toda la fuerza para accionar. Pero no esperemos que llegue la oportunidad y en ese momento es que voy a recargarme espiritualmente. Porque ¿con qué fuerza yo voy a accionar? Sí, necesitamos tener recargadas nuestras fuerzas espirituales en todo tiempo. Por eso es que tenemos que estar a la ofensiva y no a la defensiva. No esperar que ataquen, no esperar que llegue la circunstancia, no esperar que llegue la ay, pero es que yo debía haber hecho esto. No, hermana. Estamos aprendiendo esto ¿para qué? Para aplicarlo en nuestras vidas. Y Dios desea eso, que seamos mujeres sabias, apercibidas, que seamos mujeres valientes y que seamos mujeres de acción y podamos discernir las oportunidades. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser sabias en el Señor y actuar con sabiduría, ¿sí? Y no permitir que el temor controle la situación. No. Ya lo vamos a ver más adelante. Sí, Señor, estuvo con ella esos primeros años de vida. Hermana, y no desperdició esos años en decir está muy pequeño para enseñarle.
Está muy chiquitico para yo decirle lo que debe de saber. No, hermana. Aprovechó los primeros años de crianza. Así es. Y nosotras debemos de esa manera también estar apercibidas. A la hija del faraón se le debía la providencia divina de la vida de Moisés. Claro que sí. Pero fue por providencia divina, como hemos dicho, Dios ya lo tenía planificado. Así como la protección real, porque era la hija del rey. Y al ella tomarlo como su hijo, ¿sí? Él iba a tener todos los beneficios de la realeza. Entonces tenía protección real, Moisés. Primero amenazado de que no iba a vivir y ahora con protección de la realeza. Y todas las ventajas de tener un hogar en el palacio de Faraón durante sus primeros 40 años de vida. O sea, después que primero lo tiene Jocabed, pero cuando ya regresa, durante todos esos primeros 40 años de vida de Moisés, él estaba garantizado que lo iban a formar, que tenía formación, que lo iban a preparar, ¿sí? Con aprendizaje, con ciencia, ¿sí? Vamos a leerlo en la Biblia, lo dice Hechos 7:22. Ubiquemos esa cita bíblica. Hechos 7:22. Amén. Y dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. ¿Sí? Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas entre las culturas antiguas. Hermana, la palabra de Dios nos habla y nos dice, un niño que venía ya desde vientre con sentencia de muerte, ¿sí? Y termina siendo cuidado por su mamá, amamantado por su mamá, criado por su mamá, junto a su familia, con protección como parte de la familia real. Y además, como dice allí, fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obra. Es razonable pensar que Moisés fue instruido en geografía, en historia, en gramática, en escritura, en literatura, en filosofía, en música. Él vivió la vida de la realeza. Sí, señor, de la realeza. ¿Quién puede hacer eso, hermana? Nuestro Señor. ¿Sí? Y el mismo Dios en que confió Jocabed vive y reina por los siglos de los siglos. Y es nuestro Rey, que está por encima de toda circunstancia y situación, que está por encima de toda aflicción, y en que debemos confiar, hermanas, y estar firmes en nuestra fe. Pero ¿ustedes creen que Jocabed desarrolló esa fe por sí sola? No, Jocabed sembró, cultivó para que su fe creciera. Y cuando llegó la dificultad, supo enfrentar la adversidad, la aflicción, y Dios le brindó la solución, hermana. Y tenemos un Dios maravilloso, un Dios precioso, hermana. Él dice que no va a dar carga que no podamos soportar, que junto con la prueba viene la salida, que en este mundo hay aflicción, pero que confiemos, Él ha vencido al mundo. ¿Sí? ¿Qué sucede, hermana? Que mucha gente quiere las bendiciones, pero la gente no quiere vivir el sacrificio que demanda el Señor. Y que fácil y ligera es su carga, ¿sí? Y que hay bendición al respetar los no de Dios. Porque si Dios nos establece límites en su palabra y nos dice esto no lo puedes hacer, esto tampoco lo puedes hacer, esto no, respetemos esos no de Dios y vivamos con los límites que Dios nos pone, porque los no de Dios traen bienestar y bendición a nuestra alma, a nuestra vida, y vivamos a plenitud la fe que tenemos en Cristo Jesús,
Y el llamado en esta tarde es que seamos firmes en la fe, hermano. Firmes en la fe. Y para culminar el cuarto punto es que sin lugar a duda, Jocabed fue una mujer firme en la fe. Una mujer apercibida, ¿cierto? Una mujer valiente, una mujer de acción y una mujer firme en la fe. La vemos sin lugar a duda, una mujer firme en la fe. Es tanto que vamos a leer todas juntas Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, los versículos del 23 al 29. Jocabed es nombrada en la galería de la fe. ¿Sí? Es nombrada, sus padres y Moisés. ¿Sí? Hebreos 11, 23 al 29. Amén. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Por qué rehusó llamarse hijo de la hija del faraón? Lo dice más adelante en la historia. Pero si rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, era porque sus principios estaban claros. Amén. De lo que su mamá le había enseñado. Escogiendo antes, ¿qué escogió antes Moisés? Ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Quién le enseñó eso a Moisés? La mamá. La mamá. Entonces aquí encontramos a Moisés, pero detrás de Moisés, ¿a quién vemos? A su mamá, a Jocabed, que le enseñó primero, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Sabía lo que era el pecado y sabía que los deleites del pecado son mentiras y son temporales. Así es, hermana. ¿Sí? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Fíjense que dice que no temiendo a la ira del rey. Y pues su mamá le había dado ejemplo de eso. ¿Sí? Había sido testimonio vivo ella. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés era un hombre de fe. Por la fe pasaron el mar rojo por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Quién le enseñó a Moisés acerca de Dios y su pueblo escogido? Su madre. ¿Quién le habló de la promesa de Dios de liberarlos de la esclavitud de Egipto? Su madre, Jocabed. Podemos ver la fidelidad de la madre, que en pocos años que lo tuvo, pacientemente le enseñó lecciones a un pequeñito, pero que darían fruto en un futuro. Moisés fue uno de los hombres más grandes de la historia universal. ¿Y a quién se le confió el trabajo de instruirlo, de formarlo y de construir allí, colaborar allí en la formación de su carácter en la vida de Moisés? A Jocabed. Fue a su madre Jocabed quien aprovechó muy bien el tiempo y lo crió hasta que creció y lo trajo a la hija del faraón. ¿Sí?
Por esa razón, hermana, es que está allí, en la palabra de Dios, allí en la galería de la fe, porque sin que la mencionen en ese capítulo, ella está detrás, ¿sí? Haciendo todo el trabajo de una mujer firme en la fe, ¿sí? Recordemos la circunstancia, eran difíciles y eran adversas, pero ella fue firme en la fe. Y la firmeza de su fe la transforma en una heroína y en una protectora de un niño que se convirtió en una de las figuras más grandes del mundo. Desde el mismo instante en que lo vio como bebé, ella decidió luchar por su vida, ¿sí? Y este breve pero vívido relato, ¿cierto?, nos remonta allí. Nos los brinda el historiador que escribió el libro de Moisés, ¿sí? El libro de Éxodo, que fue Moisés mismo. Allí también vemos parte del trabajo de ella, primeramente de Dios, pero de ella como madre, quien en sus últimos años de vida, Moisés, escribió los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, ¿sí? No se nos dice cuántos años vivió Jocabed. No lo leemos en la palabra. Sin embargo, después que dio a luz a Moisés, no necesitó más nada, porque hasta le pagaron para que criara al bebé, ¿sí? Haya visto o no Jocabed los grandiosos hechos de su hijo Moisés, aún brilla, porque lo estamos mostrando hoy, ¿cierto? Su completa devoción a Dios. Vale la pena, hermanas, ser mujeres devotas a Dios, ser mujeres firmes en la fe en Dios y confiar y descansar que Dios obra, que Dios hace, que tenemos un Dios que, como dice Lucas 1:37, para Él no hay nada imposible. Y si Él dice no, y aún yo quiero que sea que sí, aceptemos el no con alegría de corazón, porque allí hay propósito en Dios. Y sus propósitos son buenos, sus propósitos son agradables y sus propósitos son perfectos, porque así lo dice la palabra de Dios. Jocabed fue la primera influencia en la vida de Moisés. Fue la primera influencia que él tuvo. Le mostró amor, le mostró fe y le mostró valor a Moisés. ¿Sí? No solo con palabras, sino con hechos. ¿Sí? Jocabed es un ejemplo de una mujer firme en la fe. Y es que cuando una madre, ¿sí?, para las que somos madres, ama al Salvador, se ocupa en devoción a Dios y se ocupa fielmente en sembrar en la vida de sus hijos la mejor parte, la cual no será quitada, cultivando en sus corazones una fe firme en Dios. A que aprendan a descansar en el Señor y que seamos también nosotros testimonio para ellos. ¿Sí? Solo Dios tiene el control de todo, del futuro, de lo que va a pasar, pero que lo que corresponda a nuestra parte lo hagamos con determinación, con fe y con confianza en el Señor. ¿Sí? Que podamos formar. Dios nos ayude, amén, a formar como Dios quiere que lo hagamos, con rectitud, con fidelidad, con consagración, y nos ayude como iglesia también para formar a los niños que vienen aquí, que sabemos que es responsabilidad de sus padres y de sus representantes, pero que el trabajo que nos corresponda hacer como iglesia lo hagamos con amor, con confianza, y que sembremos principios
que ahí están siendo sembrados, y que en su momento darán fruto. Amén. Pongamos sobre nuestros pies, hermanos, y oremos en esta tarde, ¿sí? Para que seamos mujeres firmes en la fe, confiadas en el Señor. Y cada una de nosotras conoce la debilidad, ¿sí? Decimos, Señor, quizás no hubiese tenido yo el valor que tuvo Jocabet, o quizás cómo lo haría, o cómo. Y presentémonos delante del Señor y digámosle al Señor, Señor, aquí estoy. Y yo quiero ser esa mujer firme en la fe, yo quiero ser apercibida, y yo quiero ser valiente, y yo quiero ser esa mujer sabia que tiene ese discernimiento, que sabe buscar tiene la oportunidad y acciona, y que no deja que el temor la venza, sino que tiene puesta la confianza en el Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta tarde tú nos hablas a la luz de tu palabra y nos muestras, Señor, que debemos ser mujeres, Señor, firmes en lo que creemos, Señor, firmes en la fe, en Cristo, en la roca inconmovible, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada una, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a crecer, a depender de ti, a confiar en ti, Señor, y saber que lo que tú haces, Señor, es bueno, Señor, es perfecto, que tú tienes el control de toda circunstancia y situación, que no depende, Señor, de lo que yo pueda hacer, Señor, sino de lo que tú, Señor amado, puedes hacer, abriendo camino, trayendo respuesta, colocando a las personas en el momento y en el tiempo oportuno, Señor. Ayúdanos a no dudar, Señor. Ayúdanos a no desconfiar. Ayúdanos a no desmayar, Señor. Sino ayúdanos a mirarte. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a tomar las promesas y aplicarlas en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a mirarte como lo que tú eres, Señor. Un Dios todopoderoso. Un Dios hacedor de maravillas, Señor. Y gloria a tu nombre, Señor, que no cambia, Señor. Que el mismo Dios que le dio la fuerza a Jocabet, el mismo Dios que le dio la valentía, que le dio la sabiduría, que le ayudó a accionar, que no dejó que el temor la venciera. Es el Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos. Y te adoramos, Señor, por eso. Porque reconocemos que eres Dios fuerte, que eres Dios valiente, que abres caminos, Señor, a nuestras vidas, Señor. Gloria a tu santo nombre, porque por más difícil que sea la aflicción, por más difícil que sea la circunstancia, Señor, mi Dios, tú permaneces fiel y siempre estás al control, Señor. Y eres el que nos da fuerza, eres el que nos anima, eres el que nos cuida, eres el que nos guarda, eres el que nos guía, Señor. Por eso, Señor, en esta tarde te damos gloria y te damos honra y alabanza, Señor, porque no cambias. Porque eres fiel, porque eres soberano, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad, Señor. Que te glorifiques en nuestra debilidad, Señor. Y que podamos ser mujeres firmes en la fe, Señor, mirándote a ti, confiando en ti, descansando en tu palabra, descansando en tus promesas, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor amado. Tú conoces cada una de nuestras circunstancias, cada una de nuestras aflicciones, cada una de nuestras necesidades, Señor. Nos presentamos delante de ti y confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. Descansamos en ti, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis amadas.